Son las 6:56 minutos. 6:56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, en este miércoles lluvioso en el que estamos pendiente del paso de la tormenta tropical Fred, que nos pondremos en contacto con las autoridades a ver qué ha estado ocurriendo y con distintos puntos del país, a ver cuál ha sido y cuál está siendo el comportamiento de las lluvias que estaban pronosticadas. Entonces, en este miércoles 11 de agosto del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, en anotaciones tengo dos temas, pero también hay otros temas que no puedo dejar de tocar. Entonces, bueno, Operación Guabineo, con el proyecto de nuevo Código Penal, Operación Guabineo, el impacto del plan de infraestructura del presidente Biden y vamos a hablar de la situación que está planteada con Proconsumidor. Y es que para que Proconsumidor tenga facultad sancionatoria, tiene que modificarse la ley y establecerse de manera específicas esas atribuciones. Pero yo voy a analizar qué es lo que está pasando y cómo se ha interpretado todo esto, porque de manera muy hábil, el director de Proconsumidor se ha montado en una ola y el debate se está manejando de una forma como si la Suprema se hubiese pronunciado frente a acciones que él está ejecutando en la actualidad. Y nada que ver con él ni con la actualidad. Es una decisión que viene desde el año 2013, sobre la que se ha pronunciado la Suprema. Nada que ver con la gestión actual. Pero de manera muy hábil, entonces él se ha subido en la ola. Y está en un debate con la Suprema por algo que no tiene que ver nada con su gestión, absolutamente nada con su gestión, ni con lo que él está haciendo, ni con lo que él está anunciando. Pero veremos más adelante. Bueno, yo no estoy sorprendido por lo que ocurrió en el Senado ayer, porque desde que se produjeron las declaraciones de Eduardo Estrella, presidente del Senado, diciendo que los senadores tenían que tomarse su tiempo para la cuestión esta del código, yo dije aquí responsablemente, ese código no se va a aprobar, porque el que habló allí, Eduardo Estrella, es el vocero del presidente Abinader. Y dije claramente, don Eduardo no es presidente del Senado por voluntad de los senadores, sino es presidente del Senado por designación expresa del presidente Abinader. Y cuando él se dio esas declaraciones, es evidente que ya él había asumido el compromiso, ya él tenía la línea de barajar eso. Y lo dije responsablemente, no olvides, eso está barajado. El que habló está hablando en representación del presidente de la República. Y el presidente,
tiene el manejo del Congreso, porque tiene la mayoría. Aunque la mayoría de los senadores estaban de acuerdo con que el código se apruebe tal y como fue aprobado en la Cámara de Diputados, la mayoría de los senadores no están en disposición de confrontarse con el gobierno por algo que tal vez para ellos pueda hacerse después. Y por eso se dio eso de que la mayoría de los senadores, una parte, ayer votaron con los pies. Ayer votaron con los pies, con esas ausencias para evitar el quórum. Es decir, no voy porque si voy a entrar en contradicción con mi posición, que es la de que eso se apruebe. O tengo que ir a confrontar con quien ya dio las instrucciones de que saquemos ese ruido ahora. ¿Por qué? Porque el interés es gobernar estando bien con todo el mundo. Y así realmente, pues pasa el tiempo y cuando se consolida una gestión, usted se encuentra con escasos logros de manera concreta, porque el asunto es estar bien con todo el mundo. El bajadero que se buscó, bueno, para salvar la vergüenza, para no crearnos problemas, porque ahora no vamos a decir que el código no se aprobó por las 3 causales. No, el código no se aprobó porque 20 años después está incompleto. Porque tantos años después faltaba escuchar a la Procuradora General de la República, porque hay una serie de aspectos ahí que no se incluyeron, hablando incluso de cosas a las que se refirió la primera dama, que están todas incluidas ahí en el código. Entonces es por eso, no es por lo otro. Bueno, los tontos que crean que aquí no hay un código porque supuestamente ahora vamos a hacer un trabajo para completarlo, para incluirle una serie de cosas que no le habíamos incluido, para ampliarlo, para perfeccionarlo, que siempre es posible perfeccionarlo. Siempre es posible perfeccionarlo. Entonces, supuestamente para eso que lo vamos a posponer. No, lo vamos a posponer porque este tema tiene una incidencia mediática importante. Si bien es cierto que se trata de que hay una minoría que se opone a que el código sea aprobado sin las 3 causales, esa minoría es bastante ruidosa. Es bastante ruidosa. El gobierno no la quería tener de frente ahora y dijo, barájenme eso. Y le dieron las instrucciones a Eduardo Estrella de que y él empezó a barajar el asunto. Y los otros fueron advertidos, no, eso no, el hombre no quiere eso. Y bueno, ¿qué voy a hacer yo? No ir allá. ¿Qué voy a coger para allá, para el Congreso? ¿A qué voy? No fueron y no hay código. Yo dudo que lo haya, porque cuando un gobierno en su mejor momento, y no es que el momento sea tan bueno, pero yo digo en su mejor momento en relación con lo que le espera. Porque estamos hablando en el año de la luna de miel. En el año de la luna de miel, en el año de la espera, en el año de las expectativas. No da los pasos que puede dar. Los pasos que puede dar, después las cosas se hacen mucho más difícil, porque como usted puede notar, ya hay realmente un estado de ánimo distinto en la población. Y eso se irá deteriorando. ¿Por qué? Porque
hasta ahora estamos frente a una situación económica sumamente difícil, sumamente precaria, con unos niveles de inversión que son los menores de los últimos 15 años. El gobierno no se ha percatado de lo importante que es la presencia y la inversión del gobierno en la economía. Entonces, aparte de que tiene esos niveles de inversión, digamos, muy disminuidos, todo el que depende de algún tipo de contratación o de servicio con el gobierno está pues en situaciones críticas. Señores, para mover un papelito de la cosa más insignificante se pueden tomar 6, 7 u 8 meses. Y 6, 7 u 8 meses no lo tienen los pagos de locales, no lo tienen los pagos de luz, no lo tienen los pagos de empleados, no lo tienen los pagos de compromisos. Es decir, que cualquier pequeña operación comercial no puede resistir ese tiempo. Pero es así, no es cualquier cosita, señores, cualquier cosita, lo más elemental, eso es un año. Y eso con la voluntad de resolver, con la voluntad de resolver. Entonces, frente a esa situación económica, si no hay respuesta a eso, lo único que te espera es descontento. Ustedes recordarán que hace unos días, cuando se dio la rueda de prensa diciendo que el gobierno había dispuesto que el Banco Agrícola iba a cubrir la cuestión esta de los cerdos eliminados por la peste porcina africana. Yo dije, pero la información está incompleta. Ellos no han informado nada. Porque habrá una información de esa naturaleza cuando el presidente o el gobierno diga qué cantidad de dinero ha destinado a eso. Ahí es que hay información sobre ese tema, porque lo demás es decir algo. Que el Banco Agrícola, ¿y dónde está el dinero? ¿Y de qué monto se va a disponer para eso? Bueno, ya tenemos una información concreta. Y el presidente informó de que hay 29 millones de pesos. Inicialmente, pero que hay 29 millones de pesos. Señores, eso no le hace cosquilla a un plan nacional de erradicación de cerdo por peste porcina africana. Eso no le hace cosquilla. Pero bueno, ya veremos. Entonces eso quiere decir que ese resarcimiento va a ser tan lento como lo es todo. Porque mire, como que empezamos, hay una cosita se puso ahí para eso. Una cosita para eso. Pero para un plan realmente eficiente en el tiempo, en la forma en la que la gente reciba sus recursos, no, parece que eso va a ser a cuenta gota. Porque fue un suerito que el presidente mandó para eso, para el Banco Agrícola. Un suerito. Entonces, imagínense. Pero bueno, vámonos. Esto es que no hay código y tal vez no tengamos código. Tal vez no tengamos código. ¿Por qué? Porque siempre estará por el medio el peso de algún sector. Y así realmente difícilmente se tomen decisiones. Eso es lo que tiene que ver con el código penal. Yo voy a pasar al tema de Proconsumidor. Voy a pasar al tema de Proconsumidor porque es importante, primero, establecer de dónde viene este debate. Este debate viene del año 2013. La Suprema Corte de Justicia no ha hecho un pronunciamiento preventivo ni ha emitido una opinión sobre cosas que tengan que ver con anuncios recientes de Proconsumidor o acciones recientes de Proconsumidor. La Suprema no puede incursionar en eso, ni incursionaría en eso.
Es decir, de que emitir opiniones preventivas o lo que fuere, o enterarse de que Proconsumidor está haciendo eso, entonces salir con una sentencia para confrontar lo que... No. No, eso no tiene que ver nada con eso. Estamos hablando de un conflicto que se da 2012-2013. Proconsumidor hace unas inspecciones en establecimientos de expendio de gas licuado de petróleo. Entiende Proconsumidor con el tipo de calibrador que usa o con el tipo de medidor que usa, que hay irregularidades en el expendio del gas licuado de petróleo. Y entonces Proconsumidor procede a multar a varias empresas que expenden gas licuado de petróleo. Está hablando 2013, en la gestión del presidente Medina. Proceden a multar a varias estaciones de GLP. Esas empresas entonces van ante la justicia con el tema, porque entre otras cosas alegaban que el medidor, el instrumento que estaba usando Proconsumidor para establecer supuestas diferencias en el expendio, ellos entendían que no estaba debidamente certificado, y que por lo tanto no era adecuado para determinar si se estaban produciendo o no irregularidades. Pero además, el hecho de que Proconsumidor no tenía esas facultades. Entonces, esa es la discusión legal a la que se refiere esta decisión. En medio de todo esto, hay una decisión del Tribunal Constitucional y hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo. La decisión del Tribunal Superior Administrativo trata de interpretar una decisión del Tribunal Constitucional y la Suprema, ahora, cuando eso fue casado, entendió que el Tribunal Superior Administrativo trató de manera incorrecta la decisión del Tribunal Constitucional. Ciertamente el Tribunal Constitucional en su decisión, en esa decisión que dice el actual director de Proconsumidor, que supuestamente la Suprema acaba de inobservar, Proconsumidor, el Tribunal Constitucional estableció lo mismo que también reconoce la Suprema. Proconsumidor tiene una potestad sancionadora específica que se la confiere, que es un caso excepcional, se la confiere uno de los artículos de su ley, que es el artículo 43 de la ley 358-05. Pero, ¿qué es lo que establece eso de manera específica? Que Proconsumidor, en ese caso excepcional que le da esa facultad, Proconsumidor, si la tiene para un caso en el que vea alteración de una fecha de expiración de un producto, alteración o falsificación de esa fecha. Donde quiera que vea eso, tiene una atribución específica por ley para sancionar, pero en ningún otro aspecto tiene esa atribución específica. Y cualquiera se pregunta, ven acá, ¿y cómo es que no la tiene? ¿Cómo es que no la tiene? Si esa es la entidad que debe proteger los derechos de los usuarios, los derechos de los consumidores,
y yo estoy denunciando una violación a mi derecho como consumidor en cualquier otro aspecto, y Proconsumidor comprueba que se está cometiendo esa violación, y cómo que si se llama Proconsumidor no tiene esa facultad. ¿Cómo es que no la tiene? Bueno, no la tiene porque no la tiene. No la tiene porque para tenerla, la ley se la tiene que conceder de manera específica. Establezcamos la diferencia entre un ciudadano y una administración pública, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? El señor Martínez Pozo supuestamente está violando algo que las autoridades consideran que yo estoy violando. Para que se pueda decir que yo estoy violando eso, a mí hay que mostrarme qué aspecto de la ley yo estoy violando. ¿Dónde está la ley que dice que tomarme media botellita de agua en público es una violación? Me va a decir, no, esa ley no existe. Entonces yo puedo decir, mire, como lo que no está prohibido por ley, está permitido, nadie me puede a mí someter por lo que no está prohibido por ley. Eso yo actuando como ciudadano. Ahora, cuando actúo como administración pública, estoy obligado a otra cosa. Para establecer una sanción es indispensable que yo tenga una atribución de ley, y esa atribución de ley no puede ser difusa, no puede ser genérica, no puede ser confusa. Esa atribución de ley tiene que ser específica, no hay de otra, que es lo que está estableciendo claramente esa sentencia de la Suprema y lo que trato de explicar de la manera que sea más entendible posible. Es decir, no hay de otra. Incluso veamos lo que establece, lo que está establecido en relación específicamente con eso. El artículo 107, al que me estoy refiriendo ahora, y el que le acabo de explicar, es más o menos el espíritu del artículo 107. El artículo 100, de la ley 107-13 de procedimiento administrativo. ¿Qué establece? Esta es la ley 107-13. ¿Qué establece? Para poder sancionar se necesita habilitación legal expresa. No hay de otra. Si para poder sancionar se necesita legislación pues legal expresa, habilitación legal expresa. Si no la hay, no hay facultad para eso. Entonces, no es que la Suprema que le pasó por encima al Tribunal Constitucional, no. La Suprema lo que ha dicho, miren, esa sentencia del Tribunal Constitucional que el Tribunal Superior Administrativo aplicó a otros ámbitos que no le corresponde, es específica al establecer esa potestad al artículo 43 y a lo que él establece de manera expresa. Fuera de ahí no tiene esa facultad. Entonces, ¿qué entendemos? Que tiene poca razón de ser una entidad que no tenga esas facultades. Entonces, si entendemos eso, vamos a tomar esta ley de Proconsumidor, vamos a conciliarla con los otros institutos que hay específicos de protección a los derechos de los consumidores, para que después no hagamos un disparate y pongamos a chocar las funciones de uno con otro, y vamos a ver cómo incrementamos esa capacidad de Proconsumidor por ley, pero tenemos que hacerlo por ley, porque de lo contrario lo que estamos es perdiendo el tiempo.
Pero ¿qué pasa? Que algunos funcionarios, por no decir a la mayoría de los funcionarios, algunos funcionarios del gobierno han aprendido una cosa. ¿Qué han aprendido? Que lo importante no es hacer, lo importante es hacer creer que se hace. Lo importante no es hacer, lo importante es hacer creer que se hace. Entonces, si Proconsumidor, sin tener esa facultad, sale ahora a hacer bulto y cierra negocios y anuncia sanciones para algunos negocios, eso levanta a Proconsumidor ante la opinión pública. ¿Por qué lo levanta? Porque la gente cree que Proconsumidor está haciendo. Al creer que está haciendo, se levanta ante la opinión pública la imagen de la institución. Pero realmente lo que está haciendo creer es que está haciendo porque no puede hacer. Pero algunos se conforman con hacer creer que están haciendo. Pero a la hora de la hora, no es con lo que se hace creer que uno vive o que los países avanzan. Los países avanzan no con lo que se hace creer que se hace, sino con lo que se hace. Entonces, esa es la realidad de eso. Esa es la realidad. Hay que ver esa ley. Hay que darle otras atribuciones. Si no se le dan, todo eso es bulto y bulto y bulto y bulto. Y hacer creer que yo estoy haciendo cosas aquí. Y hacer creer que yo soy un héroe, que estoy enfrentando lo que no puedo enfrentar. Y bueno, y si hay gente que me aplaude por eso, la gente aplaude el circo. Hasta que se da cuenta que no se ha hecho otra cosa que tomarle un poco de estúpido. Entonces, esa es la razón de ser. Pero repito, eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo actualmente el director de Proconsumidor, ni que la Suprema salió ahora a enfrentar a Proconsumidor. No. No tiene que ver nada con cuestiones recientes. Esta es una sentencia que corresponde a un conflicto judicial que se viene debatiendo desde el año 2013 en la justicia dominicana y que tiene decisiones distintas. Nada que ver con la actualidad, aunque Proconsumidor se haya montado en eso y lo esté presentando como un conflicto de la actualidad o como un conflicto frente a sus propias acciones actuales para aprovechar la ola, montarse en ella y sacar beneficio mediático de eso. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Bueno, señores, lamentar, que no lo hice al principio, tanto lo ocurrido en Puerto Plata, pero en Puerto Plata, gracias a Dios, no tenemos víctimas. El incendio que se produjo en el Hotel Iberoestar de Puerto Plata, que fue bastante intenso, agresivo, pero no hay pérdidas humanas. Donde sí se han reportado por lo menos 2 muertes es en La Romana, en el incendio de una clínica en La Romana, la clínica Canela 2, en La Romana, donde actuaron también rápidamente los bomberos y ahí se habla de 2 muertos. En ambos casos nosotros buscaremos los detalles correspondientes. Entonces, bueno, ayer se dio a conocer la aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos del plan de infraestructura del presidente Biden. Yo diría que no se ha aprobado el plan de infraestructura del presidente Biden. Se ha aprobado, mutilado, el plan de infraestructura de Trump. El de Biden ni se ha llegado a conocer, porque el que el presidente Biden presentó en campaña electoral era mucho más ambicioso que el programa de infraestructura de Trump. Y el plan de infraestructura que se ha aprobado actualmente es de 1,2 billones.
El que planteaba Trump era de 1,5 billones. Y el que prometió Biden en campaña era de 2,25 billones. Por eso es que digo que el aprobado es el de Trump, pero reducido. No de 1,5 billones, sino de 1,2 billones. Pero muy lejos del plan de infraestructura que prometió Biden en campaña, que era de 2,25 billones. Los políticos, sin embargo, y los gobernantes, es sobre la realidad que actúan. Evidentemente que si Biden no podía pasar un programa de infraestructura de 2,25 billones y podía pasar un plan de infraestructura de 1,2 billones, pues ha decidido arrancar. De todas maneras, este plan de infraestructura es un plan que tiene que agotarse en no menos de 10 años y en ese transcurso se tendrán que ir produciendo revisiones y readaptaciones. ¿Qué es lo malo del plan hasta ahora? Que lo aprobado apenas alcanza para remozar las viejas infraestructuras. Esto es para remozar el viejo sistema de carretera, para remozar viejas edificaciones. Es decir, ¿para qué alcanza el plan de infraestructura que se acaba de aprobar en los Estados Unidos? Para lavar la cara de las infraestructuras de la segunda revolución industrial. Estados Unidos, lamentablemente, está en el lugar número 19 entre los países de mayor desarrollo de la OCDE en infraestructura. Es decir, en cuanto a la calidad de su infraestructura y al desarrollo, a la modernidad de su infraestructura, Estados Unidos en este momento está en el lugar 19. ¿Qué pasa con este plan de infraestructura que se acaba de aprobar y que tiene esas limitaciones? Que va a remozar las infraestructuras de la segunda revolución industrial, cuando el plan de infraestructura que debe aplicarse es un plan de infraestructura que se corresponda con todo lo que demanda una tercera revolución industrial. Y eso implica digitalización de prácticamente todo lo que se lleve a cabo, un plan de remozamiento de todas las antiguas edificaciones, de modo que esas edificaciones también se conviertan en generadoras de energía verde, de energía solar, que pueda ser acumulada y que pueda ser redistribuida, porque el programa conduce hacia el uso menor posible de combustibles fósiles. Entonces, en este plan de infraestructura, si bien es cierto que hay contemplado algo sobre eso, es mínimo. Apenas 7.500 millones de dólares, que para nosotros sería mucho, pero para allá es una cosita como la que acaba de enviar el presidente al Banco Agrícola para saldar el tema de la eliminación de los cerdos. Pero estoy hablando en este caso de 7.500 millones de dólares. Esos 7.500 millones de dólares son para un sistema
de abastecimiento en la carretera para la movilidad eléctrica. Es decir, para una infraestructura en las carreteras de movilidad eléctrica, Estados Unidos destinaría este año $7.500 millones. 7.500 millones de dólares. Esa es la parte. Pero ya lo que tiene que ver con remozamiento y adaptación de toda la infraestructura a una tercera revolución industrial, ahí el programa queda muy corto, porque la cantidad de recursos que se demandaría para ese plan sería 10 veces superior a los recursos que se están disponiendo en estos momentos. De todas maneras, eso tiene un impacto positivo para nosotros. Tiene un impacto positivo para nosotros, el tema de la remesa, porque habrán construcciones, habrá muchas construcciones en Estados Unidos y eso demanda mucha mano de obra y mucha tercerización en mano de obra y muchos servicios, y entonces eso puede tener una repercusión importante entre nosotros, pero se queda a la saga de lo que ese país requiere, pero parece que fue lo posible. Parece que fue lo posible. Y bueno, o no hago nada, o me quedo como Trump, que no puede pasar en el Congreso el plan de infraestructura, o paso lo que es posible y voy avanzando. Yo prefiero que haya pasado lo que es posible y que se vaya avanzando. Eso prefiero, que se vaya avanzando, aunque en este caso las cosas estén muy, muy limitadas. A propósito de los Estados Unidos, pues Andrew Cuomo ayer no tuvo de otra que la dimisión. El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, anunció este martes su dimisión tras una década en el cargo, acusado por un potencial juicio político a raíz de varias denuncias de acoso sexual que ha negado hasta el último momento. Cuomo se había resistido a dar un paso atrás pese a la oleada de críticas, incluidas las del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde que la semana pasada la Fiscalía General del Estado presentara en un informe alegaciones de acoso contra él por parte nada más y nada menos que de 11 mujeres. El político de 63 años se dio hoy a la presión tras insistir en los problemas serios y defectos. Bueno, el problema es que Cuomo o renunciaba o lo renunciaban. Si él sale ahora por su renuncia, aparte de que tenga todavía que agotar una agenda en la justicia, es distinto a la de salir destituido por un juicio político que lo inhabilita prácticamente de por vida. Entonces, él tomó entre los dos caminos malos el menos traumático para hacer frente a estas acusaciones que han sido investigadas, una investigación independiente como la que él pidió, y se han dado claras demostraciones de que su conducta tenía varios testimonios de abusos con las damas que estaban en su entorno. Cambio y fuera.